Muy bien, en este día lunes 17 de enero de 2022, un día muy noticioso porque hace poquito rato el Ministerio de Salud explicó una nueva metodología para ver la trazabilidad y el tema de los contagios en cuanto a la pandemia del coronavirus. Y es un tema, por supuesto, la pandemia que golpea no solamente a la salud, sino que también a la política y, por cierto, la popularidad. Pepe Out y Darío Paya están ya con nosotros, por supuesto, como cada día lunes para nuestro podcast electoral. Y yo, de hecho, quiero partir, muchachos, preguntándoles el tema de cómo impacta a los gobiernos y a la popularidad el tema de la pandemia. Fíjense que en la última encuesta CADEM que conocimos en el día de hoy, se difundió masivamente, se plantea que el temor de la gente a contraer el virus creció mucho y a la inversa cae la popularidad del gobierno y cae la evaluación del gobierno en cuanto al manejo de la pandemia. Yo me imagino que todo el mundo calcula que de aquí al 11 de marzo, cuando suma el nuevo gobierno, vamos a estar en una situación bastante compleja de coronavirus, porque el brote va con mucha fuerza. Y entonces eso, más encima, déjeme agregarle un elemento más, el entorno de Gabriel Boric siempre fue muy partidario de las cuarentenas, y hoy día las cuarentenas no son muy populares. Entonces, pandemia, popularidad y política. Pepe Out, ¿cómo lo ves? Mira, un tema interesante porque efectivamente eh, de amplio, el colegio médico, en fin, tú sabes, hicieron de, por ejemplo, la reapertura de clase un problema político que llegaron incluso a acusar constitucionalmente en la acusación más ridícula que yo he visto de todas, pero acusaron constitucionalmente a un ministro por intentar reabrir las clases, reabrir las aulas. Eh, y por lo tanto, cuando tú miras las encuestas, tú te das cuenta que lo que se evalúa en realidad no es estrictamente el manejo de un gobierno de la pandemia. Lo que se evalúa es simplemente la pandemia. Y cuando la pandemia está alta, la evaluación es baja. Y cuando la pandemia está controlada, la evaluación es alta. No hay mucha sofisticación al respecto, a pesar de que la gente tenga una buena valoración de, por ejemplo, del proceso de vacunación. Si los contagios suben, baja correlativamente la evaluación del gobierno, que está haciendo lo mismo. Y por lo tanto, la evaluación del gobierno que viene va a tener que ver básicamente con eso, con los parámetros, los índices de la pandemia. Pero igual, al gobierno obviamente le van a cobrar sus palabras, las palabras de cuando era oposición. Esto que vale para la pandemia, por lo demás, vale para las acusaciones constitucionales, vale para los retiros, vale para las admisibilidades de las iniciativas inconstitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, uno es prisionero de sus palabras y de sus actitudes. Y por lo tanto, como no son las mismas personas, se les va a cobrar lo que hicieron en oposición. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿habrá cortocircuito cuando llegue Claro. eventualmente Isquiasiche o quien sea al O Ministerio de Salud? hibernación, claro. O hibernación, ¿Habrá, como le llaman. habrá como algunos sugerían, suspensión indefinida de las clases? ¿Ah? Yo Claro. espero que no. ¿Ah? Yo espero que a estas alturas hayan cambiado de actitud con el cambio de rol, porque una cosa muy distinta es estar en la oposición que estar en el gobierno. Pero de todas maneras va a haber un cobro natural. La gente va a hacer la comparación entre la crítica que le hacían al gobierno de turno con las decisiones de ahora que están en el gobierno. Y desde ese punto de vista es una complicación, pero la evaluación, apostaría yo, va a ser positiva si los datos de contagio, enfermos, eh, respiradores artificiales y fallecidos bajan, y será mala si esos índices suben. Claro. Darío Paya, pandemia y política, ¿cómo lo ves? Eh, Mira, una primera cosa que me llamó la atención y vale la pena apuntarla a lo mejor, de los números de CADEM de ayer. Muchas veces le pedimos las encuestas que nos ayuden a predecir
la conducta futura de un cuerpo de personas. Y la verdad que la gente lo que está haciendo es hablarte de su actitud. Las consecuencias agregadas las sacamos nosotros. Si tú miras en la encuesta CADEM la serie, que cubre más de un año, en que la pregunta es, ¿cuánto temor tiene usted de contagiarse? Mucho, muy mucho, poco o nada. Bueno, el temor a contagiarse venía en un descenso progresivo, paulatino. Por ahí por octubre pasó algo raro, que tuvo una caída, pero volvió a la pendiente de bajada. Y hace un mes, en diciembre, cuando las noticias de Omicron y todo este cuento ya estaban instaladas en todo el planeta, en Chile seguía bajando el porcentaje de gente que decía tener mucho o harto o mucho temor a contagiarse, al punto que se cruzó con la curva de los de poco o nada. O sea, hace un mes, 14, 15, 16 de julio, cuando estábamos eligiendo presidente, dije julio, perdón, diciembre, hace un mes, era más la gente que decía tener poca o ninguna preocupación que la que decía tener alguna o mucha. Como que no te extraña entonces que un mes después se nos haya disparado la cosa. Afortunadamente en un país vacunado en gran medida, y un porcentaje al menos con una variante que todo indica que es menos agresiva. Pero casi uno puede ver en los números, en esa pregunta que te habla de la conducta personal de la gente prácticamente, el punto en que, bueno, la mayoría ya no tenía temor, y ese número, bueno, se revierte muy rápidamente y hoy día tú ves que están disparados los números, ¿no? Disparado el temor a contagiarse, qué sé yo. Y yo te diría el otro comentario político que yo tengo grueso, es que aquí hay un problema, y de nuevo la academia nos sirve para apoyar esto. Hay algo muy trágicamente desalineado entre la realidad y las percepciones de la gente, que es todo lo que tiene que ver con la situación económica del país en el mediano plazo. Yo tengo la impresión de que, no sé, cuando uno anda en bicicleta y tiene una bajada larga y después tiene una subida, bueno, los primeros 30 metros de la subida uno lo experimenta de manera muy agradable, porque viene con el bolito de la bajada. Y yo tengo la impresión que el país está ahí. El país no tiene consecuencia que ya debiera estar pedaleando. Viene con un bolito muy importante, esto ha sido 1000 veces comentado, no necesito ahondar en la materia. Pero ¿por qué esto es relevante? Porque a un país que ya va para arriba, pegarle otro trancazo, volver a cerrar, volver a restringir, hoy día es a una bicicleta que va cuesta arriba, ponerle una mochila adicional. No creo, porque no creo que ni la realidad de la pandemia ni la realidad fiscal del país lo haría posible, pero a lo mejor en la mente alguno dirá, bueno, volvamos a convencer al país de que esta cosa es tan grave que hay que cerrar todo y volvamos volvamos con un IFE 2.0 y volvamos a meterle plata con un voluntarismo total, digamos, completo. Cosa que yo no creo que sea sostenible. Entonces, creo que el punto que ustedes hacían, de cómo en el entorno del nuevo gobierno había muchas voces partidarias de cerrar, de restringir, de prohibir y qué sé yo, sin meterme siquiera en las reacciones que gatillan, en fin, las intuiciones de la gente respecto de su libertad y todo lo demás. La cuestión social, no digo económico-social, sino que de vida. La variable económica hace que en esa materia yo creo que la lectura que se haga de la pandemia es trivial. Y finalmente, a propósito de algo que tú mencionabas, respecto de
la popularidad, la evaluación de la pandemia. Es cierto que si uno mira de muy lejos, hay cierta correlación en cómo se mueve la evaluación del gobierno con la evaluación que hay del manejo de la pandemia. Hay un contagio, ¿ah? Pun intended, como dicen los gringos. ¿Ah? Hay un contagio de la evaluación del manejo de la pandemia al otro. Pero hay que mirar muy de lejos, porque tú te das cuenta que esos movimientos, al menos en el caso de la línea de la aprobación del gobierno, se da dentro de la lógica de lo que es la aprobación del gobierno, y punto. O sea, se mueve un poquitito más, un poquitito menos, pero al final hay cosas bien gruesas que llaman la atención. Tú miras de nuevo, de lejos, lo que es la trayectoria de evaluación positiva, negativa, o la percepción respecto del futuro del país que hay en cada momento del gobierno de la presidenta Bachelet. Y luego superpone lo equivalente respecto del gobierno de Sebastián Piñera, y son muy parecidos. ¿Ah? Piñera tuvo un techo un poquito más alto y un piso un poquito más bajo. La presidenta Bachelet se movió en espacios más breves. Tú dices la evaluación del gobierno actual, ¿dónde está? Está en los niveles de prepandemia. Perdón, está en los niveles de pre-explosión social. Claro, en torno al 30%. En torno al 30%. Ahí, bueno, un colapso, el piso desapareció en un minuto, 6, 7, 8, no tengo idea. Pero hoy día está ahí, 28, 29, es la realidad pre-explosión social, pre-pandemia, etc. Así que al final del día mueve, pero muy en el margen, nada decisivo políticamente. Por Claro, bien, por buena, por espectacularmente buena que sea la evaluación en materia de manejo de la pandemia, no cambia el cuadro general de una aprobación más bien escasa. Más bien. Como le pasó a la administración anterior. Pepe, hay dos votaciones que... Sí. Perdona, antes de eso, un cogollito, porque sí. Las cifras de recuperación, que son evidentes, siempre ocurre al final del mandato, cuando el presidente de turno ya no está en juego su incidencia, empieza a aumentar su valoración y a disminuir su rechazo. Sin embargo, aquí le ha resultado difícil. Yo creo que Sebastián Piñera va a batir récord, ¿ah? porque todos han tenido, por supuesto, su caída y luego su recuperación en los 6 meses entre que son las primarias, primera vuelta, segunda vuelta, cuando ya no están en el tráfago político, la gente empieza a evaluarlo con una cierta mayor objetividad, pero la mejoría de la muerte, le podríamos llamar. ¿Ah? La mejoría de la muerte. Claro, exactamente. De los funerales, ¿ah? Que uno habla bien siempre. Piñera va a batir el récord, porque la relación entre rechazo y aprobación va a terminar en 2-1, cuando en verdad todos habían tendido a empatarse. Por supuesto, Lagos y Bachelet se subieron en su primer gobierno, ¿ah? Y terminaron muy arriba, pero todos, incluso Frey terminó en 47, cuando ya culminaba su mandato, el propio Piñera se recuperó en el último tramo, pero hoy día es muy difícil pensar que va a llegar al tercio de aprobación y que va a bajar de más de la mitad de los chilenos en rechazo. Hoy día está en 67 que desaprueba y 27 que aprueba. Claro, como una especie de récord de impopularidad del tramo final, digamos. Pepe, lo que te iba a decir es que quedan dos votaciones, yo diría, cruciales de aquí al final del gobierno. Una es el tema del indulto, que yo creo que es especialmente difícil para Gabriel Boric. La misma encuesta CADEM que citábamos habla que el 62% de la gente no considera que hay que liberar a estos presos de la revuelta. Y luego la pensión garantizada universal, que también es un proyecto que en este caso sí es un proyecto del gobierno, y que también genera complicaciones y enredos. ¿Cómo crees tú que debiese votar el Frente Amplio o la coalición del presidente electo estos dos proyectos, indulto y pensión garantizada universal? Es que la coalición no existe prácticamente, la de gobierno,
donde hay que votar, que es el Senado. Tiene un solo senador que es además autor de la iniciativa y que él mismo está proponiendo indicaciones que cambian completamente la orientación, que pasan de una orientación de liberación generalizada, sin ninguna distinción, además con un tempo, con una duración que va desde el inicio del estallido hasta la publicación del proyecto, es decir, un periodo de más de un año, lo que por supuesto encuentra el rechazo de la población. Fíjate que solo el 33% cree que hay presos por ideas. ¿Ah? El concepto entonces de presos políticos solo entre quienes se identifican con la izquierda, y no todos, un buen tercio de quienes se identifican con la izquierda dice que no hay presos por ideas, sino que más bien por delitos, y solo 32% está por liberarlos. Y por lo tanto, yo entiendo que Gabriel Boric quiera sacarse el pillo resolviendo esto ahora y que pague el costo quien tenga que pagarlo. Lo que va a ocurrir si se fuerza la votación es que se va a rechazar por falta de quórum, no va a alcanzar el quórum necesario, primero porque tú sabes que en el Senado primero se vota en general y luego vuelve a comisión para las indicaciones, y no se ha votado en general. Y no se ha votado en general porque tal como está, sin comprometer indicaciones, no va a tener mayoría por muy lejos. Es decir, hay muchos que no lo van a votar, aunque algunos podrían sentirse tentados de acompañar, de facilitarle las cosas al presidente electo, pero no solo bastan los votos de la oposición. En consecuencia, el dilema es, si tú mandas ese proyecto a votación y es rechazado, todo queda en manos entonces del próximo gobierno, que mande una iniciativa o que resuelva la mitad del problema a través del indulto, porque tú sabes que el indulto no cubre a las personas que no han sido condenadas. ¿Ah? Y que es bastante más impopular, por lo demás, liberar a condenados que liberar a personas que no han sido condenadas y por lo tanto no les ha sido probada su participación en un determinado delito. Pero indultar a personas que quemaron iglesias, etcétera, va a ser un problema para Boric, porque lo obligaría a contradecirse con lo que él mismo dijo en su campaña, cuando intentó abrazar también la demanda de orden. Dijo que, por supuesto, no correspondía indultar a quienes hubieran cometido delitos del tipo incendio, agresión, etc. Sin embargo, tiene un núcleo duro que ya está todos los días golpeando las puertas de la moneda chica y que va a estar todos los viernes golpeando las puertas de la moneda grande, además amplificado por parte de sus partidos. Yo creo que es muy difícil que el PC de ninguna manera se va a mover de eso, pero también que parte importante de su Frente Amplio y sobre todo de su base whatsappera y tuitera se mueva de esa consideración. Y por lo tanto es un dilema súper complejo porque como escuchaba yo hoy día al Pirincho Cárcamo que citando a Winston Churchill decía, no, a Oscar Wilde, decía, no hay dos ocasiones para dar una primera impresión, hay solo una. ¿Ah? Y entonces la primera actitud que tome el gobierno respecto al tema del orden va a ser clave. Si la primera es liberar a quienes han cometido delitos flagrantes y graves, será, creo yo, duro. Pero si no lo hace, también será duro, porque va a tener ahí una piedra en el zapato que le va a estar hinchando y presionando permanentemente. Yo creo que es la principal intríngulis gubernamental del 11 de marzo, porque yo doy por descontado que esto no va a ser resuelto favorablemente en el Senado. Y si llega a ser votado, no va a ser aprobado. ¿Cómo lo ves tú, Darío? Es que es un punto en que uno podría suponer que el zigzagueo que en este tema en general ha tenido Gabriel Boric. Porque una cosa es este proyecto y esta iniciativa,
pero hay mucho tema pegadito a este. Son manifestaciones públicas respecto al frente, el tema de la polera, la visita a este otro personaje, en fin, para que lo repetimos. Este cizagueo, esta relación de cierta ambigüedad de Gabriel Boric por expresiones organizadas de violencia, ¿no? Uno dice, bueno, se acabó porque ahora tiene que pararse en alguna parte. Bueno, salvo que no, porque no diga nada y porque esto se vote antes y se caiga antes, desaparezca antes y después pretendan llenar la agenda con otra cosa. O sea, lo que ellos no quieren es que esto llegue vivito, sin haberse votado más allá de marzo. Hay una costumbre, fíjate, disculpa la digresión, pero creo que en muchas materias vale la pena darle una vuelta ahora que dicen que se está conversando una constitución en Chile, que es la que tienen algunos congresos en que todo aquello que no se transformó en ley en una legislatura, en un periodo, muere. Y parte limpia la tabla. Digresión sobre la digresión. Fíjate que ayer en una columna de una gran columnista leí una cuestión que yo no había reparado en eso, que en los cálculos que Hacienda tiene que hacer para calcular qué proyectos son financiables a futuro y qué sé yo, tienen que incluir con un asterisco los proyectos que pueden irrigar gastos en el futuro si es que se aprueban. Y se acumulan ahí durante años proyectos que por si se aprueban hay que tenerlos en una cuenta, a lo mejor no se van a aprobar nunca. Entonces me devuelvo de las dos digresiones para decir que a Gabriel Boric a lo mejor le acomodaría mucho que si este proyecto no fuese despachado, simplemente se muriese, desapareciese. Pero el problema no le va a desaparecer. El problema no para los dos lados, porque tú describiste muy bien lo que significa una opción o la otra. Y además aquí, como uno huele con buena voluntad, uno es espectador de esto, pero el surgimiento de los dos discursos, él en una postura que no calza exactamente con la que uno lo escucha, por ejemplo, a Giorgio Jackson, que debe estar a cargo de manejar el otro frente. Entonces es imposible que calcen las dos cosas. Porque te termino con esto. Por ejemplo, la gente que cometió delitos, imagínate frases que le hemos escuchado al presidente electo aplicadas a gente que está al interior de Tumucuicui, lugar que entiendo que aquí me puedo estar equivocando, fue visitado por el presidente electo. O sea, las colas que tiene esto son muchas, en cualquier sentido. Las ramificaciones. Fregado, y ahora sí que termino. Pepe lo dijo, o tú, Eduardo, 2/3 del país consideran que este proyecto no tiene sentido. Bueno, incluido 2/3 de los que se autodefinen como de centro o independiente. Obviamente, entre la gente que se autodefine de derecha, no sé, 95-5 el número. Y entre la gente que se manifiesta de izquierda, no son pocos, como 60-40 a favor. No son pocos un tercio que sigue diciendo que está mal. Pero en todo el resto, es más del doble la gente que cree que este proyecto no debiera ver la luz. Claro, otra cosa distinta es con el otro proyecto que tú plantabas. Con las pensiones. Claro, a ver ¿cuál es tu pronóstico ahí? Porque ya se nos fue el tiempo, pero ¿cuál es tu pronóstico con las pensiones? Mi pronóstico es favorable. Yo creo que no hay ningún espacio para que el Congreso impida que en febrero te pague la pensión garantizada universal de 187.000 pesos. Casi universal, en realidad, porque cubre al 80% y en materia decreciente al 10% siguiente, y excluye al 10% menos vulnerable. Y por lo tanto es casi universal. Pero la gracia es que, al revés de lo que ocurría con el pilar solidario,
que el aporte fiscal decrecía en la medida que aumentaba tu pensión propia. Es decir, si tú tenías 50 lucas de pensión propia, recibías, simplifico, 150 de aporte fiscal, pero si recibes 100 propios, recibías 70 de aporte fiscal, y si tenías 150, recibías 50 de aporte fiscal. Es decir, en este caso, lo que se hace es que el aporte fiscal es parejo. Si tú tienes 50, 100, 150, 200, 250, hasta 630.000 de pensión propia, se te agrega un aporte parejo del Estado. Y la otra diferencia es que incluye también a nosotros los activos, cuando pasen los años y tengamos más de 65 años, aún si estamos trabajando, tenemos derecho a esa pensión, básicamente para no alentar a la gente a dejar de trabajar. Exacto, esa es la gran importancia, claro. Oye, se nos fue el tiempo, pero solamente cerrar con un tema, por todo lo que hemos hablado en este programa. Jimena Rincón tenía toda la razón, ¿eh? Se le vienen tiempos muy duros, ¿no? Al gobierno que viene. Sí, pero no creo que vaya a poder tomar palco. A nadie le va a resultar fácil. Claro, va a haber gente más complicada que otra, pero... No va a estar para tomar palco, es verdad. Pero ahora, no va a estar. Convengamos que Jimena decía eso a propósito de una propuesta inadmisible cuya votación de admisibilidad estaba siendo hecha en ese minuto. Votaciones a las que de manera masiva y casi sistemática la oposición, salvo honrosas excepciones, han votado a favor. Claro. Entonces yo me pregunto, cuando llegue la hora en abril de presentar el proyecto de reajuste del ingreso mínimo que comprometió Boric a 500.000, claro, estos van a entender que es 500.000 ahora. Por supuesto, él no va a proponer subir de 350 a 500.000. Y van a presentar como indicación el video. Va a ser un itinerario que suba, qué sé yo, 50 lucas ahora y después. Claro. Bueno, van a presentar una indicación. Los Durán de la derecha, más Giles y algunos, creo yo, otros, cuya admisibilidad va a ser votada. Y que, claro, por supuesto es popular. ¿Cómo no va a ser popular subir el salario mínimo a 500 lucas? Y esa va a ser la prueba de fuego, no para el gobierno, sino para su coalición. ¿Cuántos habrá ahora con súbita responsabilidad y respeto a las normas y atribuciones que tiene el Congreso respecto del Ejecutivo? Porque lo que yo le he dicho todo este tiempo a mis colegas es que son las mismas personas las que están en gobierno y oposición, y por lo tanto deben comportarse ajustadas a los mismos principios. Y francamente lo que yo he visto es que casi son personas distintas, completamente distintas, cuando están en la oposición que cuando están en el gobierno. Y va a ser la primera indicación acompañada con un videoclip. Claro. De la promesa de campaña de las 500 lucas. Y todos van a pensar como que, bueno, entonces venía con letra chica. Bueno, ya conocemos el guión, ¿no? Ya lo conocemos, ya lo vivimos bastante. Pepe Out y Darío Paya, excelente programa. Muchísimas gracias, chao. Que tengan una buena semana. Cuídense del virus y nos encontramos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte.